Ya está con ustedes su magazine de los sábados, Un Camino para Crecer, un espacio para informar, debatir, analizar e investigar los grandes temas de nuestro acontecer nacional e internacional, con temas de actualidad en política, salud, educación, economía, justicia, derechos, ecología, cultura y mucho más. En la dirección y producción, la licenciada Soledad Sabrera Ortiz. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya está aquí su amiga Soledad Sabrera Ortiz en la producción dirección de su programa Un Camino para Crecer. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hoy estaremos con el tema político, con el bloque impacto político, todo lo que nos preocupa en esta crisis social, política, económica que está pasando nuestro país. 23 de marzo del 2024. Estaremos con dos grandes invitados en este primer bloque. Estaremos con Laura Arroyo. Ella es comunicadora política de Red Latinoamericana desde España para poder tratar el tema cómo influye el fujimorismo de los 90 en la dictadura congresal del gobierno de Dina Boluarte, por qué se debilita la democracia y está generando constante crisis política, económica y social. Estará ya dentro de breves con nosotros la gran Laura Arroyo, periodista, analista política. Y en el segundo segmento estaremos con el gran tema también que preocupa a muchos peruanos y ha sido también de debate, de controversia, y el tema de la constitución fujimorista del 2023, sobre todo del capítulo económico, por qué se debe cambiar la constitución, entendiendo que en este año 2023-2024 se han cambiado ya más de 50 artículos de esta constitución. Vamos a analizar, de repente usted, amiga, amigo, quisiera participar de todo lo que está aconteciendo en nuestro Perú. Las preocupaciones son pues a diario, ¿no? 467-5557 es el teléfono de la cabina de Radio Bienestar, o al 4876-544. Vamos a estar en breves instantes ya con Laura Arroyo para tratar este tema. Agradeciendo a nuestro amigo Uber Orlando, el ingeniero de sonido, que siempre pues nos apoya en esta producción del programa Un Camino para Crecer, a Segundo, y a nuestro amigo Víctor Urpeque. Él va a estar en la segunda parte, abogado también, profesor y analista político, para tratar el tema constitucional. Bienvenidos y bienvenidas. De esta forma empezamos nuestro programa Un Camino para Crecer con este primer encuentro musical, y ya nos vamos a conectar con Laura Arroyo. Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo galonando en corrupciones y genocidios patriotas. Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón.
mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio atento y la paloma sangrante. Bien amigos, así es, duele nuestra patria, todo lo que está pasando en estos momentos complicados, difíciles, la crisis social, económica y política. Cada día pues las noticias son alarmantes, denigrantes se puede decir. También tenemos este tema con Rolex de Dina Boluarte, los relojes Rolex. El problema de Boluarte no solo se genera por tener Rolex, sino estos también han sido considerados de alta gama, que tiene un precio que supera los 10.000 soles del 2 UIT y por lo tanto debería ser declarado como parte del patrimonio de la presidenta. Además, en caso de que haya sido pues un regalo o donación a un tercero, debería parecer pues registrado. Se tiene que registrar y en todos los casos va a ser un acto de delito. Eso también lo vamos a tratar con el abogado que está aquí en nuestro programa. Por ejemplo, se enfatizó que uno de los modelos que ostenta la presidenta posee un brasilete de números romanos con un sexto agastado de diamantes, lleno de diamantes, y el precio oscila entre los $19.000 correspondiendo a 94.000 soles. Son 15 relojes prácticamente valorados, todos ellos más de 1 millón de soles. Todo esto es un escándalo y son pues actos de delito, ya que se trata de una figura presidencial de nuestro país. Todo eso también preocupa. Vamos a hacer análisis, qué opinan de los congresistas, qué opina también la población. Ustedes también pueden manifestarse, qué piensan, qué sienten lo que está pasando en nuestra patria. Para ingresar a nuestro bloque que nos llama el día de hoy, a este bloque hablando del Congreso de la República, del fujimorismo de los 90, de cómo influye pues en la política actual, vamos a hablar este tema con la invitada Laura Arroyo. Para tal también vamos a decir qué implica, qué fue pues el fujimorismo de los 90. Entonces vamos a hablar de este tema del fujimorismo. Entre los 1990 y 2000, el gobierno Alberto Fujimori impulsó una política para anular la actividad empresarial del Estado. Como todos sabremos, uno de los casos más emblemáticos analizados por el Congreso fue el 2001, fue la privatización de las empresas públicas y su transferencia a manos privadas. Y también a partir del 2000, a partir del 1993 se efectuaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, las cuales fueron privatizadas: empresas mineras con el 90%, de manufactura con el 85%, hidrocarburos con el 68%, electricidad también con el 68%, agricultura con el 35%, y el monto total de las transacciones alcanzó a 9.221 millones de dólares. Las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6.445 millones de dólares ingresaron al Tesoro Público, es decir, se quedaron 2.776 millones de dólares, se quedaron en el camino donde fue a parar este dinero. Esto equivalía pues a unos 600.495 millones 840.000 soles. Entonces 6.000 millones de nuevos soles perdidos de la privatización, y también se vendió a precio de huevo. Todos estos aspectos de los 90 nos preocupan, y de qué manera pues está influyendo en la política actual de este régimen. Dicen muchos que es un régimen, será una dictadura, será híbrida. ¿Qué es lo que está pasando en este gobierno de Dina Boluarte y este Congreso, que es la mayoría pues del fujimorismo? También podemos mencionar, como todos sabrán, a Fujimori lo sentenciaron a 25 años de prisión por lesa humanidad,
más de 15 asesinados en Barrios Altos, el caso de la Cantuta y muchos otros casos de lesa humanidad, esterilización de nuestras hermanas campesinas, y todo esto lo vamos a tratar con nuestra amiga Laura Arroyo en estos breves instantes. Vamos a tratar este tema que preocupa. Pueden ustedes también llamarnos al hilo telefónico de la radio, marcando siempre al 467-5557, 467-5557, un camino para crecer, en nuestro bloque Impacto Político. Impacto Político presenta análisis, debate, opinión, controversia, investigación e información con lo último y lo primero del acontecer político nacional e internacional. Grandes invitados en Un Camino para Crecer. Bien, mientras ingresamos con Laura Arroyo, vamos hablando aquí con nuestro invitado que va a estar en el segundo bloque, pero vamos a compartir un poquito de lo que está pasando en esta coyuntura política, de lo que implica el fujimorismo de los 90 en la actualidad y en el Congreso de la República, que tiene pues la mayoría, su lideresa Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que es el fujimorismo. Amigo Víctor Urpeque, buenos días. Bienvenido al programa. Sé que vamos a estar con el tema constitucional en la segunda parte hasta que ingrese nuestra invitada Laura Arroyo. Vamos hablando qué implica el fujimorismo de los 90 en la actualidad. Sí, buen día. Soledad, aquí con la satisfacción de estar en este medio difusivo. A efectos puede dar a conocer algunas premisas con respecto a lo que acontece aquí en nuestra patria. Como tú lo has dicho, cierto. Todos los que hemos nacido en estas tierras cálidas del Tahuantinsuyo, pues nos duele en verdad lo que sucede y lo que viene sucediendo en nuestra patria. Bien, el Congreso está aprobando leyes y bueno, esto es de mucha preocupación. Tenemos la ley de la deforestación de la selva, el tema de la privatización también del agua, la bicameralidad, la reelección. ¿Qué opina con estos temas que es de mucha gente ya ha votado en 2018 para que no vaya la bicameralidad, la reelección? Pero ellos, sin contar con esta aprobación del público, lo han aprobado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, aquí nosotros debemos entender lo siguiente. La mayoría congresal, lamentablemente, ya pasando por encima de la voluntad popular, está permitiéndose hacer lo que le viene en gana con respecto a la modificación de la Constitución del 93. Ellos mismos son los que están violentando su propia Constitución, a decir verdad. Porque ustedes saben muy bien de que incluso en un referéndum en el 2018, el pueblo se pronunció en las ánforas en contra de una bicameralidad. Y sin embargo, ¿qué cosa han hecho estos señores? Pasando por encima de esta voluntad expresa en las ánforas, que el pueblo le dijo no, ellos han dicho sí. ¿A dónde esto conduce? A una pretensión. ¿Cuál es? El de perpetuarse en el poder. Tanto así que las reglas son claras. Los que tienen derecho a ser hoy en día senadores tienen que haber sido primeramente congresistas. Y son ellos pues los que están buscando la reelección, ¿no? Y lamentablemente eso ya sabemos muy bien que a dónde nos conduce, a quererse perpetuar en el poder para seguir modificando a su regalar la gana la Constitución. Y quién sabe, pues que en el 90 Fujimori algo se trazó, quererse perpetuar en el poder. Y lo están logrando hoy en día. Así es, amigo Víctor. Vamos a seguir hablando de eso y otros temas que nos convoca el día de hoy, como el tema constitucional, lo que es la Constitución Política del 93 y los cambios de los artículos
los 50 artículos y más que está cambiando el Congreso. Ya estamos en línea ya con nuestra gran invitada Laura Arroyo para poder debatir, que nos informe. Ella es una persona, pues, analista política de Red Latinoamericana en redes sociales, analista también de política internacional, licenciada en lingüística y también analiza el discurso público. Muy buenos días, bienvenida, estimada Laura Arroyo, gracias por estar aquí en Radio Bienestar 1360 AM, Un Camino para Crecer. Les saluda Soledad Sabrera. Muy buenos días, Soledad, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Bien, estimada Laura, como ya estábamos haciendo en la parte introductoria, lo que implica el fujimorismo de los 90, la dictadura, y en esta dictadura actual del Congreso, de los 130 parlamentarios, y sobre todo el fujimorismo pues lidera la mayoría parlamentaria con su líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Y de qué manera está debilitando de repente esta crisis, esta democracia en este gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué representa en todo caso también el fujimorismo en la actualidad? Pues yo diría, Soledad, que el fujimorismo es la fuerza que hoy gobierna. Pero lo importante es entender que el fujimorismo no es solo Alberto Fujimori, o Keiko Fujimori, o Kenji Fujimori, o el partido Fuerza Popular. El fujimorismo es una forma de entender la política, de manera autoritaria, pero también una forma de entender la política de manera corrupta, que no se encuentra solo en un partido político o solo en un líder político como Alberto Fujimori o Keiko Fujimori. El fujimorismo es también esa expresión que encontramos en otros lugares de poder. El fujimorismo es también los sectores del Poder Judicial que, como la fiscal Patricia Benavides, básicamente trabajan para esta dictadura y no les importa en lo absoluto ejercer la justicia, sino utilizar la justicia para garantizarse impunidad. El fujimorismo es también el poder económico. El fujimorismo es Roque Benavides, la CONFIEP y este encuentro anual en el CADE de los altos ejecutivos peruanos, que lo que les importa es seguir haciendo muchísimo dinero y mantener sus privilegios gracias a esta dictadura. El fujimorismo es también el poder mediático. El fujimorismo está ahí en el Grupo El Comercio, en Canal N, en Canal 4, pero también en toda esa articulación, en ese ecosistema mediático donde básicamente se han puesto todos muy rápido, muy de acuerdo en mantener el poder de la dictadura y garantizarle una impunidad a la dictadura pese a que hemos visto más de 50, 60 muertos. El fujimorismo entonces también está, ojo, en las fuerzas militares, las fuerzas armadas, pero también en la Policía Nacional del Perú. Eso también es el fujimorismo. Lo que quiero decir es, el fujimorismo es un régimen que no se agota en los partidos políticos y que es el régimen que hoy gobierna. Se ha vuelto a instalar. ¿Por qué? Porque en el 93 instalaron un régimen que cuando sacamos a Fujimori en los 2000, no sacamos ese régimen. Se mantuvo ese régimen con su arquitectura, con sus ramificaciones de poder, con sus cimientos, y hoy, en 2000, ya desde el año pasado, lo que ha hecho Dina Boluarte con el gobierno que ahora mismo es el que dirige el país, esta dictadura, lo que han hecho es construir encima de la arquitectura que ya había dejado el fujimorismo. Y por eso son tan fuertes, porque no es Alberto Fujimori, Keiko Fujimori o su partido nada más. Son todos los poderes en los que el fujimorismo manda sin presentarse a las elecciones. Y eso incluye el poder económico, el poder judicial, el poder mediático, el poder de las Fuerzas Armadas y Castrenses, etc. Y creo que esa es la clave para entender por qué es tan importante una asamblea constituyente. Porque no basta con no votarle en las elecciones de un domingo electoral. Porque si no los votas, igual van a ganar. La prueba más clara es que ahora están gobernando, pese a haber perdido en las elecciones de 2021, en las que ganó Pedro Castillo. Para sacarlos de verdad, hay que cambiar su arquitectura de poder. Y para cambiar su arquitectura de poder, tenemos que eliminar su constitución. Porque la constitución que tenemos vigente es la constitución del fujimorismo. Y ahora le están cambiando en el Congreso sin ninguna legitimidad para ello. Pero no le están cambiando para democratizarla, sino que le están cambiando para reforzarla en beneficio del fujimorismo. Es decir, tenemos una constitución fujimorista, pero ahora encima la tenemos en una versión recrudecida en el fujimorismo. Y es ahí a donde tenemos que atacar. Bien, estimada Laura Arroyo, el fujimorismo, como lo acabas de decir, está como una telaraña en todas las instancias de todos los poderes del Estado y estamos viviendo entonces una dictadura.
¿Qué puede hacer los ciudadanos, la población en todo caso? Porque ya muchos partidos políticos en estos momentos están más preocupados en inscribirse, sus movimientos, sus partidos políticos. ¿Qué sugiere, qué nos sugiere que deberíamos, cuál sería la actitud en todo caso de los ciudadanos, de la población, frente a esta situación, frente a esta dictadura, ya que el Congreso ha aprobado pues, el tema también, la ley de la deforestación de nuestra selva, se viene la privatización del agua, la bicameralidad, la reelección, y todos estos temas son de alta preocupación, ya que la población se queja constantemente de la falta de trabajo, la crisis económica, que no alcanza el dinero, y todo esto es un caos. ¿Cómo se podría solucionar o cuál sería la salida en todo caso? Yo creo que la gente en el Perú sí que está a la altura, Soledad. Yo sí creo que nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas, han demostrado que saben muy bien lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer política. Y para hacer política no podemos hacerla solos, tenemos que hacerla juntos. Y para hacerla juntos tenemos que movilizarnos. Y la idea es que mientras más seamos, más difícil tendrá el poder para poder cerrar la crisis en la que está. Mira, la gente puede pensar que no hemos ganado porque no hemos sacado a Boluarte. Y es verdad, no hemos sacado a Boluarte y eso es una derrota. Sigue habiendo una dictadura y eso es terrible. Y además sigue habiendo más de 70 familias de peruanos y peruanas que fueron víctimas de esta dictadura, que han perdido su vida y que no están recibiendo justicia. Pero hay cosas que sí hemos ganado. Hay cosas en las que sí hemos logrado una victoria. Por ejemplo, que la dictadora Dina Boluarte no pueda pisar ningún rinconcito del Perú sin recibir un enorme repudio, un rechazo popular, es una victoria del pueblo. Que Dina Boluarte no pueda ver en las encuestas que su aprobación sube, sino que cada vez está retrocediendo más y más y más, que cada vez tiene un dígito de aprobación, creo, o sea, la nada, esa es una victoria de los peruanos y las peruanas que se han movilizado. Entonces, victorias sí hay. ¿Qué pasa? Sí es verdad que necesitamos sacarlo, pero yo creo que lo que nos toca hacer para esto es, por un lado, como digo, ser muchas, ser muchos, unirnos y movilizarnos, pero creo que la clave no está solamente en la movilización, porque muchas veces desde Lima, no sé si estarás de acuerdo conmigo, veo que hay mucha gente que dice, uy, necesitamos unidad nacional, necesitamos todos marchar juntos y juntas, pero para eso dicen, ¿no? Hay algunos que tienen que bajar sus banderas porque son muy radicales, ¿no? Entonces, claro, lo que te dicen es que no puedes pedir asamblea constituyente, por ejemplo, porque si pides asamblea constituyente, eres un radical. O que tampoco puedes pedir libertad para Pedro Castillo, porque si pides libertad para Pedro Castillo, eres un castillista. Y yo creo que es el momento de que Lima se dé cuenta de que Lima no es el epicentro de la democracia y que Lima no es el Perú. Los que han demostrado que son la fuerza democrática más potente en el Perú no están en Lima, porque Lima ha tardado meses en movilizarse. No se movilizó por los peruanos que estaban asesinando ni cuando hubo la matanza en Ayacucho, ni cuando hubo la masacre en Juliaca. Lima no llegó en ese momento. Lima no llegó en febrero, Lima no llegó en marzo, Lima no llegó en abril. Lima llegó cuando le tocaron la Junta Nacional de Justicia, o sea, hace unos meses. Y está muy bien que Lima llegue, yo estoy de acuerdo, yo soy limeña, yo soy la primera que dice, muy bien, por fin han llegado. Pero ¿cuál es el problema? No puedes llegar al final de una fiesta, Soledad, y decidir tú cuándo se parte la torta y cuándo se canta feliz cumpleaños. Eso no está bien, no es justo. Quienes han puesto los muertos, la sangre, los hermanos, el tiempo, el dinero, la fuerza, la energía, han sido nuestros hermanos y hermanas que se movilizaron desde diciembre del 2022. Son ellos los que tienen que liderar y son ellos los que nos tienen que decir qué banderas hay. Y si nos dicen, oye, queremos defender una asamblea constituyente porque entendemos que es la única forma de verdad sacar a Dina Boluarte, que no es a Dina Boluarte, hay que sacar a todo ese sistema fujimorista que sigue mandando en el Perú, pues hay que estar de acuerdo con ellos. ¿Por qué vamos a bajar esta bandera? Entonces yo creo que lo que nos toca a los ciudadanos es exigirle a las élites, incluso a las élites que se movilizan, o sea, algunas élites progresistas, algunas élites de Lima, de la clase media, me parece muy bien que tengan apego por los derechos humanos y que quieran defender la separación de poderes. Hay que exigirles que si de verdad son demócratas, no pueden venir a imponer la agenda democrática, tienen que venir a escuchar la agenda democrática y sumarse a la agenda democrática. Y seguro en algunas cosas no estaremos de acuerdo. Bueno, todo bien. En democracia no hay que estar de acuerdo en todo. Está bien discrepar. Pero lo importante en democracia es escuchar.
y validar. Y si van a empezar a terruquear a la gente que está diciendo Libertad Castillo, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o no, pero es una demanda legítima pedir esa libertad, pues si vas a terruquear a la gente que dice eso, no estás construyendo realmente pueblo, no estás construyendo una mayoría, no estás respetando las voces de peruanos y peruanas, y entonces así no se puede construir ninguna unidad. Entonces lo que yo creo es que lo que tenemos que hacer es tener claras cuáles son nuestras demandas, pero las demandas ya están claras también desde diciembre de 2022, se piden desde diciembre de 2022, se exigía desde el primer momento que hubiera elecciones, es verdad, que se cerrara el Congreso, lo recuerdo, que fuera Dina Boluarte y Asamblea Constituyente. Se pedían esas cosas desde diciembre de 2022 y entonces lo que hay que hacer es ser muchos en torno a esa agenda que incluía varios puntos y decirle a quienes se sumen ahora que esa es la agenda que hay y punto. Y si no están de acuerdo en una, pues vale, no están de acuerdo en una, pero también querrán echar a Boluarte, pues muy bien, que nos dejen votar por una asamblea constituyente. No nos basta que haya elecciones para votar entre los mismos partidos de siempre, Soledad, porque no vamos a lograr nada. Ya hemos votado durante décadas y nunca ha cambiado nada desde el fujimorismo, desde los 90. Entonces, no basta con votar. Tenemos que exigir que nos dejen votar si queremos o no una asamblea constituyente. Y los que queremos una nueva, marcamos que sí. Y los que quieren mantener esta, votarán que no. Pero déjennos votar para ver quién gana. Los que queremos que cambie la Constitución o los que quieren mantener esta Constitución. Y ahí veremos quién tiene el poder y quién tiene la mayoría. ¿Por qué le tienen tanto miedo a que la gente vote? Eso es lo que hay que exigir. Que así como hay un adelanto electoral para cambiar a esta dictadura, que esto es urgente, también se nos permita votar si queremos o no cambiar la Constitución. Porque si no cambiamos la Constitución, y con esto termino, Soledad, si no cambiamos la Constitución, da igual si sacamos a Boluarte. Porque vendrá cualquiera y hará lo mismo. Porque el problema no es Boluarte. El problema no es tampoco solo esta dictadura. El problema es el sistema que permite que dictaduras así sean las que se lleven todo el Perú en sus hombros y nos lo roben todo el tiempo. La razón por la cual gobiernan las élites es porque hay una constitución que se los permite. Y por eso tenemos que cambiar esta constitución y hacer una constitución realmente democrática. Bien, estimada Laura Arroyo, también como has mencionado el tema de la justicia, 70 hermanos asesinados, más de 2.000 heridos, otros de gravedad, inclusive han quedado ya pues en estado ya de no poder caminar, inclusive hablar y comer, muchos hermanos que han sido baleados en protesta. Actualmente Dina Boluarte está cometiendo ya supuestamente con los relojes, con los 15 relojes que no sé si le han obsequiado, le han donado, pero por cualquier lado dicen ya los analistas que es acto de corrupción. ¿Crees tú que Dina Boluarte va a caer ya con estos actos que se han destapado? Esperaría que sí, pero me daría mucha vergüenza que caiga por unos Rolex y que no caiga por el asesinato de 50 o 70 peruanos. Me daría una vergüenza, pero bueno, creo que tiene que caer. Ahora, cuando dicen, ¿se comprobaría que hay corrupción? Yo sí que tendría un matiz. Hay corrupción desde el primer momento en el gobierno de Dina Boluarte. No hay corrupción ahora porque los relojes. Dina Boluarte es corrupta desde el primer minuto en que se pone la banda presidencial, porque para ponerse la banda presidencial tuvo que corromper el mandato popular. Es corrupta desde el primer momento. Su gobierno nunca no ha sido corrupto y por eso su gobierno siempre ha sido ilegítimo. Esto es una clave fundamental. No se ha vuelto corrupta ahora porque tiene 15 o 16 relojes. Ella es corrupta porque para ponerse la banda presidencial e ir a vivir al Palacio de Gobierno, pactó con los perdedores de las elecciones de 2021, es decir, decidió subvertir el mandato popular. El mandato popular que expresamos todos y todas con nuestro voto en 2021, decidió gobernar con los que perdieron en las elecciones. Y esa es la forma más grande de corrupción del poder. La corrupción es dinero, pero no es solo dinero. La corrupción también es cuando hay un acuerdo entre todos los peruanos y peruanas de que tu voto, Soledad, mi voto y el voto de la misma Boluarte vale exactamente lo mismo y que el que tiene mayoría es el que manda y el que gobierna, ¿verdad? Y el que presenta un plan de gobierno y lo vota mayoritariamente, pues ese es el plan de gobierno que tiene que implementarse, ¿verdad? No como Llanta Humala que nos traicionó, ¿te acuerdas? Pues entonces, cuando Dina Boluarte decide aliarse con los que perdieron en 2021 para ponerse la banda presidencial, ya en ese momento comete su primer acto de corrupción. Entonces Dina Boluarte no es corrupta por los relojes.
Dina Boluarte sigue siendo corrupta, pero empezó siéndolo desde ese 7 de diciembre del 2022. Y esto es muy importante decirlo, porque hay quien puede pensar que Dina Boluarte empezó siendo un buen gobierno y luego se torció, ¿no? Como que luego se chuequeó, porque pues yo qué sé, le metieron relojes, le dieron coimas, la convencieron desde el poder, pero eso es mentira. Eso es mentira. Dina Boluarte es corrupta desde el primer minuto de su mandato. Y es muy importante decirlo, porque a la historia, yo creo, hay que contarla como es. Y más allá de que Dina Boluarte fuera vicepresidenta, que esto lo dicen mucho, ella era vicepresidenta de una candidatura que había hecho una promesa al pueblo. Y ella, incluso ella, había también hecho una promesa al pueblo, en Juliaca, de que si votaba en Castillo, ella renunciaría. Y sin embargo, decidió pasarse y saltarse esa regla, olvidarse ese acuerdo y decidir gobernar con los que perdieron. Entonces, ¿Dina Boluarte es corrupta? Sí. ¿Su gobierno es corrupto? Sí, pero no por los relojes. Su gobierno es corrupto desde el primer minuto y los relojes son una muestra más de la corrupción de su gobierno y por eso hay que votarla. Y me parece muy bien que en este momento esté en la cuerda floja y esté muy incómoda por todo lo que está saliendo. Me parece muy bien. Pero también diría que me gustaría que los periodistas, las periodistas que se han dedicado a investigar esto, hubieran también dedicado a investigar todo esto desde el primer minuto en que esta presidenta corrupta e ilegítima asumió el poder. Porque entonces a lo mejor, Soledad, la hubiéramos sacado antes y no tuviéramos que haber pasado más de un año de dictadura, que no solamente son los más de 60 muertos y las 60 familias que están llorando a sus seres queridos, también son todas las detenciones arbitrarias, los procesos judiciales que están abiertos sin ninguna prueba, ningún indicio, ninguna evidencia, toda la gente que ha sido terruqueada en este proceso porque básicamente marchaba y nada más, toda la gente que ha sido vejada, toda la ruptura de la separación de poderes. Tal vez todo esto no sería tan grave si es que en lugar de esperar un año y pico después de este gobierno corrupto e ilegítimo, desde el primer minuto todos los medios de comunicación hubieran sido demócratas y hubieran denunciado a esta dictadora ilegítima. Bien, estimada Laura Arroyo, como siempre, haciendo un análisis acertado de lo que está pasando en nuestra realidad nacional, invitando al público que te siga en Red de Latinoamericana. De repente quisieras dar algún mensaje adicional a la ciudadanía, al pueblo que te escucha aquí en Lima, Perú y en provincia también. Muchas gracias, Soledad, por el espacio. La verdad que a mí siempre me gusta mucho poder hablar con mis paisanos, con los peruanos y peruanas. Yo vivo fuera, pero todos los años voy a Perú y estoy muy conectada con todo lo que está pasando allá. Y la verdad que lo único que se me ocurre es mandar mucha fuerza. Desde aquí fuera, desde España en mi caso, estoy siempre difundiendo toda la información que hay sobre Perú. Porque me importa mucho que en un momento de dictadura, que el Perú suene fuera es bien importante. Porque el apoyo de la comunidad internacional puede ser un apoyo que nos ayude a recuperar la democracia. Muchas de las informaciones que no salían en la prensa peruana, porque es una prensa mermelera y es una prensa que está con la dictadura, mucha información salió aquí fuera. Desde Canal Red, donde yo trabajo, hemos hecho varios programas sobre Perú, incluso hicimos uno hace poco sobre el año de la dictadura Boluarte, y le dedicamos un buen espacio a hablar de lo que fue Castillo y de lo que fueron todas las resistencias populares, todos los que han habido muertos, todos los terruqueados. Y me parece muy importante porque eso ayuda a que la comunidad internacional se una y se solidarice con lo que está pasando en el Perú. Lo que yo le diría a los que nos oyen ahora, las que nos oyen, es que siempre que necesiten escribir o algo en mis redes sociales me pueden escribir. A veces tardo en responder, pero siempre leo. Y toda información es muy útil, difundamos la información y sigamos hablando de la dictadura que hay en el Perú y que no se deje de hablar de ella nunca. La idea principal es que Dina Boluarte no pueda dormir, que ninguno de sus ministros pueda dormir, porque hay un Perú que está levantado y que no está dispuesto a olvidar ni a darles impunidad. Mientras más seamos y seamos más pesados y sigamos luchando es lo mejor. Cada vez que te digan, ¿por qué nadie marcha? Sí, no mientas. Claro que marcha. En el Perú marcha, hace un año está marchando sin parar. No marchará todos los días, porque la gente tiene que vivir, pero está movilizada todos los días. En los grupos de WhatsApp también se hace política. En los grupos vecinales, con tu familia, estás haciendo política. Con tus amigas, cuando vas a comprar el pan, cuando te subes a un taxi, estás haciendo política. Entonces, lo que hay que hacer es seguir hablando de esto, seguir denunciando la dictadura, seguir haciendo resistencia. Y yo, por mi parte, aunque esté lejos, aunque esté en este momento fuera, lo cierto es que sigo teniendo mis dos ojos en el Perú y estoy dispuesta y lista a recibir toda la información que me manden para difundirla aquí e intentar hacer algo de presión internacional para votar esta dictadura. No va a parar nuestra resistencia y nuestra lucha
hasta ver a Dina Boluarte fuera de este Palacio de Gobierno, hasta ver este Congreso fuera del Congreso y sobre todo hasta tener una verdadera constitución democrática, una nueva constitución de la que nos podamos sentir orgullosos, Soledad, porque diremos que se hizo en democracia y no en dictadura, como es esta constitución ilegítima también de Fujimori, que además encima le están cambiando ellos, o sea, que no es que les guste la constitución, es que no quieren que la toquemos nosotros, los de abajo, ¿no? Eso es lo que no quieren, los nadie, nosotros no podemos tocarla, pues muy bien, vamos a demostrarles que nosotros somos los que vamos a escribir nuestra constitución y que son ellos los que van a tener que entender que no son los dueños del país. Y eso es lo que nos toca, yo creo, ese es nuestro papel, así que nada, nos veremos en las calles y en las redes sociales, por supuesto, y yo siempre disponible para conversar de Perú, que es, vamos, mi tierra, mi Pachamama, y es a lo que siempre me dedicaré y siempre querré con todo mi corazón, así que nada, siempre estoy disponible para conversar. Muy agradecidas, estimada Laura Arroyo, sabemos que has estado también en las marchas y bueno, próximamente estaremos agendando otros temas también de preocupación para nuestro país. Muchas gracias, gracias por la gentileza. Gracias a ti, Soledad. Un abrazo. Bien amigos, ya regresamos en el segundo bloque después de la pausa comercial. La constitución política, por qué se debe cambiar la constitución fujimorista del 2023 y por qué están cambiando esos más de 50 artículos, ¿no? Con nuestro gran invitado, analista político, abogado Víctor Urpeque Silva. Ya regresamos. Ecoacción, el bloque ecológico dedicado a cuidar, proteger y preservar nuestro medio ambiente. Amar la naturaleza forma parte de amarse a uno mismo. Ecoacción, tarea de todos, un camino para crecer. Gracias, campesinas y campesinos. Gracias, indígenas y ecologistas, por enseñarnos que el agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua es del pueblo y no de las mineras. El agua es tu vida y si tú no la cuidas, haces daño a tu familia y a tu comunidad. El agua es derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos y el agua de todos es. El derecho es para todos y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales ni concesiones enormes con empresas nacionales. Hoy celebramos 50 años de amor, las bodas de oro entre Marcela y Julián. Oiga, padre, Ajá. ¿y no sería mejor decir bodas de agua? ¿Cómo que de agua? Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida, el agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Hamasuai Chupasiquilla.
ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. El pueblo unido jamás será vencido. Bien amigos, de esta manera ingresando en Impacto Político en el segundo bloque que nos trae el día de hoy con nuestro gran invitado Víctor Urpeque Silva. Él es abogado, analista político y profesor también de amplia trayectoria. Vamos a tratar por qué deberíamos cambiar la constitución fujimorista del año 2023, del 1990, disculpen, me estoy equivocando, y también por qué están cambiando los artículos, 50 artículos ya, Congreso actual que también es fujimorista, pues, o lleva la mayoría, ¿no?, parlamentaria del 2023-24. Bien, como sabemos, muchos, más del 69% ya de la población quiere que se cambie esta constitución, ya lo dijo también nuestra amiga Laura Arroyo, pero este dato no importa pues al gobierno cívico-militar de Dina Boluarte. La democracia para ella pasa por parámetros indefinidos por lo sofisticado bagaje de represión que se ha dado en estos últimos años desde la caída de Pedro Castillo. La demanda de una nueva constitución remota al gobierno de la transición, muchos dicen de Valentín Paniagua, del 2000 al 2001, que luego de la marcha de los 4 suyos asumió la conducción del país. Su primer acto de importancia histórica es pues cambiar la constitución del 93 con un estado de ocupación. Entonces, ¿qué se debería cambiar en esta constitución? ¿Por qué se debería cambiar? Sobre todo el capítulo económico de repente nos preocupa, y qué mejor que nos explica aquí nuestro especialista, el amigo Víctor Urpeque, que está ya aquí en la cabina de radio. Buenos días amigo, ya hemos estado hablando hace un momento, vamos a hablar sobre por qué se debería cambiar la constitución de 1993. Bien, a esta pregunta del por qué nosotros deberíamos cambiar la constitución es por una cuestión elemental. La constitución del 93 tiene una raíz basada en un delito que se comete un 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori, por entonces presidente, violenta contra esta norma. Y la pregunta que vendría sería, ¿con qué motivos, con qué razones? Como lo dije ya anteriormente, porque lo que él pretendía y pretende hasta hoy en día, el fujimorismo, como tenía lo manifestado, es quererse perpetuar en el poder. Además de ello, violenta una constitución legítima para saquear nuestros recursos naturales a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional. Y ahí pues justamente aparece el capítulo económico lesivo a la pluralidad, que son los contratos ley. Y saben ustedes muy bien que no hay poder en el Perú, constituido por más que fuere, que puede modificar, derogar y anular estos contratos ley. Entonces, partiendo de esa premisa, debemos nosotros cambiar la constitución del 93. Sin embargo, ahí está el meollo, el embrollo en que nos encontramos los peruanos que queremos justamente este cambio. Particularmente, yo puedo decir aquí con autoridad de que yo tengo un sentimiento, porque yo fui partícipe en la gesta de una constitución que fue del 79. Yo participé activamente en esa nación que fue la constitución de 1979 y que justamente Fujimori la violenta y introduce en esta nueva constitución del 93 ilegítima, ilegal, producto de un delito, el capítulo económico.
¿Qué nos dice en todo caso, amigo, el capítulo económico, el artículo 62, creo, ¿no? Sí. ¿Nos podría explicar al público? Justamente ahí está el tema. Yo diría, ahí radica la tragedia nacional, porque mientras que estos contratos, leyes, perduren en el tiempo, el Perú no va a propender a salir hacia su desarrollo, que lo deseamos como es un desarrollo industrial, porque simplemente nos hemos convertido en vendedor de ¿qué? De materia prima. Pero sin embargo, el Perú, para que propenda el desarrollo económico, tiene necesariamente que industrializar lo que del subsuelo extrae y poderlo ya negociar a otros países que nos van a dejar divisas, y así la economía nacional se va a ver más fortalecida y de paso que va a traer bienestar a la población que se dedicará justamente a estas actividades de extracción minera, y bueno, ¿no? Por ahí está creo que el tema. ¿A quién beneficia este capítulo económico del artículo 62, 66, 69 del tema económico? A las empresas transnacionales que vienen aquí al Perú, justamente basándose en estas leyes de la Constitución del 93, ¿para qué? Para justamente decir, pues, y hacer lo que mejor les venga en gana, incluso hasta con explotación, ¿eh? Explotando, aparte de lo que explotan ya malamente los recursos naturales, respecto a las reglas laborales que no se respetan. No se respetan porque también esa Constitución del 93 ampara la explotación del trabajo de los hombres que extraen el mineral de las minas. Bien, actualmente el Congreso ya hace unos días, desde el año pasado, se puede decir que ha estado en estos cambios ya de su propia Constitución, más de 50 artículos que ha cambiado pues este Congreso. ¿Qué nos puede decir cuáles son esos artículos de repente, lo más sustancial que se puede decir, que han cambiado y por qué, a dónde ellos están, pues se puede decir a dónde quieren ir? Fíjate pues la ironía, ¿no? Ellos que se oponen tajantemente a que el soberano cambie la Constitución, se oponen ellos, ¿eh? Pero sin embargo lo están haciendo. Tanto es así que de los 206 artículos, si no me equivoco, que tiene la actual Constitución del 93, han cambiado 50. O sea, estamos hablando ya de que de un 25% ellos lo han cambiado a su regalar la gana. Tenemos nueva Constitución en todo caso. Prácticamente la tenemos en la medida en que está justamente consolidando la Constitución del 93 para darles más poder a ellos. De repente algún artículo de esa modificación que han hecho los congresistas que perjudique a la población, les podría decir. Mira, uno de los artículos justamente que perjudica tremendamente a la nación, yo creo es en cuanto a que al crear dos cámaras, automáticamente estamos dando lugar a que el aparato del Estado crezca en términos de lo que es el poder legislativo, porque no nos olvidemos que aparte de los 130 que ya tenemos, van a haber 60 congresistas más, ¿no? Se repartido entre diputados y senadores. ¿Eso qué significa? Que cada uno de ellos vendrá pues, con un contingente, ¿no? de personas, y eso que va a engrosar el aparato del Estado en lo que corresponde a la asesores, empleados, en fin, como lo que está pasando actualmente con los 130. ¿Y quién lo paga? Y el pueblo. ¿Quién termina pagándolo? Juan Pueblo. Así es. Juan Pueblo, o sea, nos van a exprimir más, ¿no es cierto? Ya las alicaídas economías nos las van a seguir, ¿no es cierto? Debilitando aún más, llevando a la gente a paupérrimas condiciones de vida. ¿Para qué? Para alimentar a ese aparato del Estado llamado legislativo, que ya sabemos muy bien que cada día crece más en número de personas, ¿no? Así es, así es. También están haciendo reformas para beneficio, dice, del Congreso, han comprado terrenos en las playas, han comprado también terrenos en Chancay, creo, si no me equivoco, para almacén, en fin, para sus eventos del Congreso. Mientras el pueblo pues tiene grandes demandas en salud, en educación.
pero no han cambiado, dentro de estas reformas de la Constitución, no han cambiado el capítulo económico. Yo creo que justamente ahí está el tema. Por eso, si a mí me preguntaras, ¿qué es lo viable que tiene que hacer el pueblo del Perú para justamente terminar con este problema de los contratos ley? Restaurando la Constitución de 1979, invocándoles el artículo 307, que es un artículo pétreo que dice que esa Constitución del 79 no pierde vigencia. Bueno. Y es la única con la cual nosotros podemos anular, días de paso, los contratos ley que son lesivos a la... Y de ahí que venga una nueva. No hay problema. Pero, ¿cómo se podría abrir esa nueva Constitución, restituirse, dice, ¿no? La Constitución del 79 para una nueva Asamblea Constituyente. Claro, cierto. Yo creo que es ya hemos escuchado a la analista también Laura Arroyo, que el pueblo pide Asamblea Constituyente. Cierto. Así es. Entonces, porque si no va a continuar lo mismo. Es un tema, yo creo, de voluntad política. Que el gobernante que fuera elegido tuviera bien anunciarle al pueblo del Perú que aunque sea por 24 horas restituya la Constitución del 79, con la finalidad de poder anular los contratos ley, porque si nosotros vamos directamente a una elaboración de una nueva Constitución, como que también yo la quiero, estaríamos legitimando el atrocinio perpetuado por Fujimori y compañía, dígase paso. La única forma de terminar con lo que lesiona a la personalidad, que son los contratos ley, es restaurando la Constitución del 79, por una sencilla razón, porque en términos de jurisprudencia, si nosotros tuviéramos una nueva Constitución, por no tener carácter retroactivo, no podría anular los contratos ley y permanecerían en el tiempo existiendo esos contratos que nadie los podía cambiar. Por eso digo, antes de hablar del momento constituyente, nosotros nos permitimos hablar del momento destituyente. ¿Qué es eso? Desmontar, como lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra, desmontar esa arquitectura, desmontar ese andamiaje que Fujimori lo montó con los hechos del 5 de abril de 1992 para hacer de las suyas y que no eran otra cosa que saquear nuestros recursos naturales. Es un poco complejo, ¿no?, la situación, porque son más de 23 partidos, 25 partidos políticos ya inscritos, dicen que van a llegar hasta 34 o 40 partidos políticos. Y bien, todos ellos también, si uno de ellos llegara al poder para restituir la Constitución, en esas circunstancias como se encuentra el telaraña de la dictadura o del fujimorismo en todas las instancias del Estado, ¿crees que el presidente que sea o presidenta que llegue al poder podrá, si nada más por Castillo, por llegar al poder, fue pues vacado y preso, o en todo caso lo llegan a matar inclusive? Claro, tú has dicho una gran verdad. Los partidos políticos no hablan, ni tienen una posición hasta ahora clara y definida con respecto al cambio que ellos propugnan, y que lo propugnamos todos días de paso. Por eso, en mi entender, creo, de lo que ellos hablan más de lo mismo, ¿ya? O sea, ellos quieren en sí seguir manteniendo el mismo statu quo de 203 años ya, de una república fallida. Porque no hay que olvidarnos también que cuando tocamos el tema de la corrupción, esta corrupción tiene raíces estructurales, ¿ya? Desde el momento en que se instituye la república en 1821, ahí se sientan las bases para corromperse. Bien amigo Víctor Ulpe, que le agradecemos por estar aquí en Un Camino para Crecer, Radio Bienestar 1360 AM, ya culminando este programa, que vamos a hablar un poco qué implica pues la dictadura en nuestras vidas, en el mundo, en muchos países latinoamericanos, como también en el Perú, qué implica. Para ya finalizar acá nuestro amigo Segundo, nuestro apoyo periodístico de Un Camino para Crecer. Buenos días, estimados oyentes. Aquí vamos a enumerar algunas características que resaltan en una dictadura. Se concentra el poder en una sola persona.
se presenta como un gobierno salvador de las clases más pobres. La dictadura moderna es la combinación del pensamiento unidimensional y plano con el poder y el terror. Las dictaduras necesitan algún grupo minoritario como chivo expiatorio, al que puede culpar por los problemas de la nación y usarlo como justificación de sus propias demandas de poderes dictatoriales. Inician guerras externas para poder ejercer el control interno. Se basa en la doctrina de que el individuo no es nada, que el Estado es el único que cuenta. Una dictadura se implanta, entre otras razones, porque la gente comienza a guardar silencio ante las represiones y deja de defender sus ideales y valores. Se eliminan las elecciones o las controlan. La policía se convierte en una fuerza represora del pueblo. El miedo es igual a control. Las críticas están prohibidas. La economía es saqueada y la gente se convierte en esclava. Escribir y reportar la verdad no está permitido. Bajo la dictadura existen los llamados presos políticos, los que se atrevieron a hablar en contra del gobierno. Esas personas siempre son superiores a las personas que las pusieron allí. Los que viven bajo una dictadura y estas han seguido las leyes correctamente, nunca deben relajarse y nunca deben estar seguros. Bien, amigos, segundo, esas son las dictaduras y hay que tomar conciencia política, investigar, analizar y participar también. Como siempre, estaremos aquí en Un Camino para Crecer. Su opinión vale también, amigos y amigas. La próxima semana estaremos con el tema de política internacional y también el tema de salud, la problemática de salud en el Perú y por qué enfermamos, cómo prevenir nuestra salud de todos los peruanos. Estaremos con un gran invitado también internacional aquí para hablar el tema de Palestina. Es también un tema que preocupa a todos. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, estimados oyentes.